Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola planeta. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Galáctica Radio y Televisión Digital para todo el planeta, porque llegamos por internet a cualquier parte del planeta. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado, como siempre. Os agradezco infinitamente. Y bueno, no os olvidéis de compartir nuestros contenidos, este video y los demás, de compartir, de daros el me gusta, de, bueno, enviaros a los amigos, a los conocidos, en fin, a todos aquellos que puedan interesar nuestros contenidos aquí de Galáctica, radio y televisión. Así que bueno, saludos a mis compañeros de Galáctica, principalmente a Micaela, que nos saca al aire, y a Pedro Guberman, nuestro director. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los colegas de Galáctica. Bueno, y allá vamos. Jo, un informe hoy complicadísimo, difícil, porque me afecta en el pecho. Me afecta en el pecho. Y esas cosas son difíciles de hacer. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y bueno, en realidad, estos informes que tienen menos de 15 minutos, que a veces tratamos de traer abordar un tema, ¿no? Y su complejidad, bueno, para hablar del conflicto Rusia y Ucrania en menos de 15 minutos es prácticamente imposible. Entonces, voy a resumir, pero muy sintéticamente y bueno, y más o menos hacer algunos análisis aquí. Pero primeramente, como a veces pido permiso al público para hablar en primera persona, cosa que como periodista mucho no me gusta hacer, pero a veces sí necesito hacer, primeramente quiero decir de qué lado estoy. De ninguno. Yo estoy del lado de la paz. Y eso que sea muy claro. Yo estoy del lado de la paz. Encima dos países que quiero un montón, que conozco súper bien, que transito hace muchísimos años. Bueno, cuya lengua hablo, todavía sigo estudiando, donde tengo infinidades de amigos y bueno, donde incluso lleva muchos años que Rusia, ¿no? Porque Ucrania también es un país que frecuento. No hay diferencia para mí, no hay diferencia. De hecho, ninguna guerra para mí se justifica, pero bueno, vamos a dejar ahora lo personal de lado, vamos a tratar de entender más o menos, porque ya os digo, en 15 minutos mucho no se puede entender. Bueno, esa relación es conturbada desde hace mucho tiempo, ¿no? Son los dos países que lideraban la Unión Soviética, países de punta, etcétera. Pero bueno, vamos a posicionarnos en los últimos años, ¿no? En años más recientes. Entonces, por un lado tenemos dos puntos que son claves. Uno de ellos es una suerte de revolución interna, de guerra civil, algo bueno que sucedió en Ucrania, son dos provincias autoproclamadas independientes. Esas provincias son Donetsk y Lugansk. Donetsk y Lugansk. Tengo muchos amigos de Donetsk y de Lugansk. Siempre les pregunto, ¿sois rusos o ucranianos? Y la respuesta varía. A veces dicen rusos, a veces ucranianos, a veces los dos. Es complicado. Esas provincias se independizaron, por supuesto, con el patrocinio de Rusia y están dentro del territorio ucraniano. De hecho, yo no puedo ir a esas provincias, por ejemplo, porque si entrara por Rusia, yo estaría automáticamente ilegal a los ojos de Ucrania. Y si entrara por Ucrania, yo estaría automáticamente ilegal a los ojos de Rusia. Entonces es compleja la cosa, ¿no? Bueno, esas provincias fueron autoproclamadas independientes, bueno, pero con afinidad hacia Rusia, ¿no? De hecho, la moneda que circula allí es el rublo, que es la moneda rusa. En Ucrania hay otra moneda que es la grivnia o hrivnia. La voy a pronunciar en ruso y en ucraniano para que no quede nada, ninguna cosa retorcida por aquí. Bueno, al mismo tiempo de eso, hubo un movimiento hace más o menos unos cosas de 5 6 7 años, un movimiento, digo 5 6 7 años porque no hubo un solo momento, fue una cosa que se fue gestando, ¿no? Un movimiento llamado Maidán que sí explotó en la plaza en el 2000, allá por el 2014, pero ese movimiento se fue generando, se fue gestando
en Ucrania es un movimiento pro-europeo. Entonces Ucrania tenía, se fragmentó en una especie de grieta, no voy a utilizar una palabra conocida en Argentina, la grieta. Una parte de la grieta era pro-europea, entonces miran hacia Europa con intenciones inclusive de pertenecer al mercado europeo y por otro lado, bueno, pues el sentimiento ruso, ¿no? Entonces, darle las espaldas a Europa y pertenecer a Rusia. Como sabemos, y si no lo sabemos, que a partir de ahora que sepáis, bueno, pues las relaciones de Rusia con el eje Europa y Estados Unidos o u Occidente, si preferís, no es de las mejores. Bueno, entonces eso fue una de las cosas que fue agravando también la crisis, ¿no? Y la otra es la tomada de la anexación de Crimea, que son tierras del sur, por parte de Rusia también hace muy poquitos años. Y ahora os voy a decir un poco para que entendáis la dimensión de esa anexación de Crimea hacia Rusia. Eso tiene más o menos el mismo peso que, por ejemplo, el conflicto en las Islas Malvinas, ¿no? Es más o menos lo mismo, es más o menos eso. Que, bueno, que Inglaterra ocupaba, Argentina la tomó en la época de la dictadura militar, Inglaterra la recuperó y se instaló allí, pero bueno, eso suscita cuestiones nacionalistas, entonces esa región del sur de, eh, de Rusia o Ucrania. Pero bueno, ¿qué es lo que anda pasando últimamente? Ahora sí, vamos a salir de esa parte de esos estopines de guerra, ¿no? Pero bueno, hay una creciente tensión, la tensión va creciendo entre los dos países y Rusia tiene posicionadas mucho aparato militar en las fronteras, cerca de las fronteras de Ucrania. Bueno, hasta ahí todo bien, es su territorio. Rusia no tiene que pedir permiso a nadie para hacer maniobras militares en su territorio. Pero por supuesto que eso despertó la desconfianza de Europa y bueno, y Europa a través de la OTAN, que es una especie de alianza militar político de defensa de Europa, ¿no? Creada después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo país enemigo, entre comillas, lo ponemos, ¿no? Porque había la Guerra Fría, era precisamente la Unión Soviética, por ende Rusia. Entonces, cada vez más Europa va desplegando tropas de OTAN y posicionando, bueno, estratégicamente cerca del territorio ruso, no solamente en Ucrania, sino en países vecinos. Y eso es, le produce una irritación enorme a la diplomacia rusa, a la Cancillería rusa. Entonces, bueno, eso es más o menos para resumir, ¿no es cierto? Bueno, después, por otro lado, yo os dije que eran muchas cuestiones que 14 minutos no iban a alcanzar. Pero bueno, por otro lado está otra cuestión también, que es una cuestión económica, porque todo al fin y al cabo termina resolviéndose o complicándose a través del dinero, ¿no es cierto? Entonces también existe una cuestión económica. Rusia es un proveedor energético enorme de Europa y necesario, y viceversa. Rusia necesita vender también, ¿no? Bueno, principalmente el gas. De hecho, hay muchos gasoductos, muchos proyectos de gas, ya hay ventas, ya hay otros proyectos en expansión. Y bueno, en una Europa que tiene problemas de escasez energética. Y incluso algunos países ya dieron la espalda a la energía nuclear, como por ejemplo Alemania, ¿no? Que es el caso más conocido. Así que bueno, entonces está ese contexto también de esa interdependencia económica entre Rusia y Europa. Ahora bien, ahora bien, y tanto despliegue, tanto lío por solamente, bueno, esa pequeña cuestión ahí entre una frontera de dos países que son hermanos de cierta forma, ¿no? Inclusive culturalmente. No, no es tan así. Como yo os dije hace un ratito, existió después de la Segunda Guerra Mundial la famosa Guerra Fría, que era más o menos la amenaza de bomba, ¿no? El país, el bloque A o los países de tal bloque tenían las guerras nucleares que podrían destruir al otro lado, pero el otro lado también tendría las guerras, la cantidad de armamento que podía destruir al lado de aquí. Con lo cual, si alguno se anima a destruir el otro también se va a destruir a sí mismo, con lo cual nadie se anima. Eso es más o menos lo que fue la Guerra Fría, para simplificarlo mucho, ¿no?
ese poder potencial no utilizado, poder bélico, ¿no? Bueno, en mi opinión, aquí ya me arriesgo a hacer un análisis, ya me arriesgo a hacer un análisis, ¿no? En mi opinión, yo no creo que la fuerza bélica pueda utilizarse. Ahora bien, si se llega a utilizar la fuerza bélica entre Rusia u OTAN disparando hacia Rusia o Rusia disparando hacia Ucrania, la verdad me voy a sorprender. Y entonces, bueno, tendré que deciros en un próximo video que estoy sorprendido, porque la verdad es que no lo creo. Sí creo que es peligroso, ¿no? Por ejemplo, la diplomacia ya está retirando sus diplomáticos, sus embajadores y cónsules, etcétera, del territorio, de los territorios, ambas, por seguridad. Lo que sí creo que quizás Rusia es un país que es demasiado importante y necesita buscar su espacio, ¿no? Estamos en un mundo post Guerra Fría, donde los protagonistas eran, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, eran Unión Soviética y Occidente, ¿no? El capitalismo versus el comunismo. Bueno, eso se disuelve con la caída del muro de Berlín y por consecuencia la caída del bloque soviético. En esos 30 años China surge y resurge y crece y florece y se convierte en la potencia más imponente que tenemos en la actualidad. Y bueno, y ahí Rusia busca posicionarse y tiene que posicionarse, ¿no? Entonces quizá Rusia intenta hacer una suerte de Unión Soviética, pero no socialista, ¿no? Con influencia en toda la región. Es decir, en Kazajstán, que también hace algunos días hubo también ahí algunos problemas que empezaron por la nafta, etcétera, pero terminaron en conflictos bastante complejos también, ¿no? Que Rusia siempre interviene de alguna manera. Bueno, entonces Rusia buscaría ese control de la Rusia, Ucrania, Kazajstán, Georgia, Uzbekistán, Tayikistán, etcétera. Todos los países de la región, incluso el este europeo también, ¿por qué no? ¿No? Entonces, probablemente sea esa también la estrategia de Rusia, ¿no? Y Ucrania estando ahí más que nada en la defensiva, porque la verdad es que Ucrania está en una situación de defensa y bueno, honestamente hablando, Ucrania no tiene fuerza para defenderse de Rusia a nivel absoluto, ¿no? La cantidad de población, de tanques de guerra, de armamentos, el potencial bélico de Rusia es infinitamente superior, pero, pero, OTAN, que es el ejército europeo, por simplificarlo un poquito, es el ejército europeo, bueno, está apoyando a Ucrania. Occidente apoya a Ucrania. Y ahí podría ser la cuestión también, ¿no? Es esa cuerda floja, ese tiria floja que, bueno, que está tensionando el mundo. Ahora bien, especulación o no, bueno, hay analistas que dicen que Putin podría, por ejemplo, posicionar, si OTAN avanza, que Putin podría posicionar armamentos en Venezuela que está alineada con Putin también, ¿no? En Latinoamérica, con lo cual, bueno, apuntando en esa región, vaya a saber dónde. Así que, bueno, la cuestión es bastante compleja. Eh, bueno. Yo quiero terminar ese informe de una manera un poco personal, ¿no? Como dije antes, como ya hube dicho hoy, son dos países que tienen una historia hermosa, historia que a la vez son parecidas desde los ojos de afuera, pero una vez que uno va ahí adentro y entiende un poco esas culturas, ve que son completamente eh, autóctonas, son sui generis, cada país tiene su propia historia, se diferencia del otro, dos países hermosísimos. Y bueno, quisiera llamar aquí a la reflexión a las personas que realmente manejan la guerra, ¿no? Es un poco cliché lo que digo, pero de verdad es así. No es por ahí. Ya tenemos demasiadas situaciones en el mundo como para meter una guerra más, una guerra que podría ser un conflicto mundial. Así que bueno, ese es mi desahogo hoy, ¿no? Esa guerra me produce infinita tristeza y espero que, bueno, que no se haga y que se resuelva de otra manera. Y hay otras maneras para resolverla. Así que, bueno, un saludo a todos los rusos y los ucranianos. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa.
Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra.